Bienvenido, bienvenida a nuestro curso del Lexani 2 para el área de premedicina jóvenes. Me encuentro muy contento por tenerlos en esta clase. El día de hoy vamos a ver el tema de sistema nervioso, uno de los temas más interesantes y donde bajo la experiencia o lo que hemos visto en las guías es donde vienen un poquito más de preguntas. Entonces, pues será un tema bastante interesante. Espero que les guste tanto el tema como a mí. Es un tema bastante apasionante. Así que pues vamos a entrar rápidamente al mismo para que ya empecemos a ver qué es lo que nos van a preguntar en el Exani 2. De entrada, el sistema nervioso es uno de los más complejos. Como ustedes lo saben, prácticamente es el que regula a prácticamente todos los demás sistemas. Entonces, ¿cuáles son sus características? Tiene un conjunto de órganos y una red de tejidos nerviosos cuya unidad básica, recuérdenlo, muy puntual, son las neuronas. Cada sistema tiene una unidad básica, por ejemplo, en los riñones son las nefronas, en el caso de los huesos son los osteocitos y así en cada uno de los órganos vamos a tener una unidad fundamental. Ahora, de manera general, el sistema nervioso se compone por cerebro, médula espinal, nervios y órganos de los sentidos, ¿vale? Eso es lo que compone al sistema nervioso en lo general. Pero vamos a ver cómo es que se lleva a cabo estas funciones con relación a todo lo que hemos visto de los órganos que lo componen. Cuenta con tres funciones básicas, jóvenes, ¿ok? La sensitiva, la integradora y la motora. La sensitiva, como su nombre lo dice, permite reaccionar ante estímulos, puesto que el cerebro o el sistema nervioso está de manera interna en nuestro cuerpo, pues no es posible que capte los estímulos externos. Así que precisamente se genera esta red de nervios que va a permitir tener esas sensaciones del exterior y poderlas interpretar. Por eso es que se lleva a cabo esta segunda función, que es la función integradora, con la cual vamos a tomar decisiones, el sistema nervioso va a tomar decisiones con respecto a la conducta a seguir. Y por último, una función motora, que como ustedes lo saben, pues es la serie de estímulos que van a permitir que los diferentes órganos como músculos, ¿vale? Tendones o en general el sistema musculoesquelético pueda llevar a cabo su movimiento, ¿ok? Además de los músculos, también va a tener efectos sobre las glándulas y eso va a permitir, por ejemplo, que haya movimientos peristálticos en los intestinos, ¿ok? Ahora, muy importante, esto te lo van a preguntar sí o sí. Vamos a ver lo que es la división. Vamos a dividir al sistema nervioso en dos grandes sistemas nerviosos. El primero, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, vamos a ver quién compone al sistema nervioso central. Del lado izquierdo tenemos el sistema nervioso central y solamente vamos a considerar lo que es el encéfalo, ¿ok? Todo lo que está en el encéfalo y la espina dorsal o la médula, ¿ok? Entonces, de ahí esto va a ser lo que le llamamos el sistema nervioso central. Todo lo que está en encéfalo, cerebro, cerebelo, hipotálamo, tronco encefálico de manera general y la espina dorsal, ¿ok? Eso es todo lo que va a estar en el sistema nervioso central. Por otra parte, tenemos al sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que tiene el sistema nervioso periférico? Todo lo que tiene que ver con nervios, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con nervios. Y este se va a dividir en dos, por eso es importante que te aprendas esta parte. Sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo comunica con órganos y glándulas internas, ¿vale? Acuérdate de esta parte. El autónomo comunica con glándulas y órganos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas glándulas? Pues todas las que tenemos como páncreas, suprarrenales, etcétera. Y en el caso del sistema nervioso somático, va a comunicar con órganos sensitivos y músculos voluntarios. ¿Cuáles son los órganos sensitivos? La vista, el gusto, el tacto, etcétera. Ahora, en el caso del sistema nervioso autónomo, se va a dividir en otros dos. Vamos a tener la división simpática, es decir, el sistema nervioso simpático, que es el de excitación, y la división parasimpática o el sistema nervioso parasimpático. Es decir, uno excita y el otro calma. Por ejemplo, vamos a pensar en las pupilas de los ojos. En el caso del sistema nervioso autónomo, va a provocar que las pupilas se exciten a través del sistema nervioso simpático y que se relajen a través del sistema nervioso parasimpático.
¿ok? Lo mismo va a pasar en el caso de músculos, por ejemplo, requerimos que se contraigan y se relajen. Y cada uno de los órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo va a funcionar gracias a este sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se llama autónomo? Porque no somos conscientes de estos procesos que nosotros estamos llevando a cabo. Nosotros no somos de manera consciente quienes, por ejemplo, decimos, ok, voy a contraer un músculo, voy a mover un brazo, voy a tocar este objeto. Eso no lo controlamos. Por ejemplo, tus intestinos cuando empiezan a moverse, los movimientos peristálticos, ya sea porque tienes hambre o porque acabas de comer, no los vas a controlar tú, sino los va a controlar el sistema nervioso autónomo. En el caso del sistema nervioso somático, aquí sí vamos a tener una comunicación entre órganos sensitivos, por ejemplo, cuando cierres o abras los párpados, cuando tú vas a empezar a saborear algo, a decir yo ya me lo voy a comer, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí es el sistema nervioso somático el que va a regular esta parte. Ahora, este mismo sistema nervioso somático se va a dividir en dos, el sistema nervioso sensorial, ¿vale? Que es la entrada sensorial, y el sistema nervioso motor, que es la salida motora. Es decir, va a haber un estímulo, ¿ok? En el sistema nervioso sensorial y después va a haber una respuesta. Por ejemplo, nosotros olemos un caldito, una sopa, y obviamente eso va a hacer que nuestros sentidos sensoriales permitan que llegue una señal al cerebro que le diga, ok, tengo hambre, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a responder, ¿ok? Con mi sistema nervioso motor para agarrar esa sopa y empezármela a comer, ¿ok? Es un ejemplo precisamente de este sistema nervioso somático, ¿ok? Entonces recuerda, lo que te van a preguntar, ¿qué preguntas van a venir en el exánido relacionadas con el sistema nervioso? ¿Qué estructuras son las que componen, por ejemplo, al sistema nervioso central? Esa es la primera. Ya habíamos comentado que lo más importante es todo lo que está en encéfalo, es decir, todo lo que está en la cabeza y la espina dorsal. Todo eso es sistema nervioso central. Dentro del encéfalo, además de cerebro, tenemos también al cerebelo y tenemos tronco encefálico. Y ahí en el tronco encefálico tenemos otros órganos que están muy conectados o relacionados con el sistema endocrino. Por otra parte, ¿qué pregunta te van a hacer relacionada con el sistema nervioso periférico? ¿Qué estructuras componen al sistema nervioso periférico? Muy fácil, todos los nervios. Estos nervios pueden ser nervios sensoriales o nervios motores, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de preguntas que van a venir en el examen 2, así que pues tómalo en cuenta para que sepas cómo responder. Y sí, apréndete esta división porque es lo que suele preguntarse sobre clasificación del sistema nervioso. ¿Ok? Ahora, te muestro el sistema nervioso central de manera específica. ¿Ok? Aquí tenemos al cerebro, que es lo que te decía, todo lo que consideramos encéfalo. Obviamente el cerebro. Abajo tenemos algo que se llama mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, además del cerebelo. Y lo que es la médula espinal, donde tenemos la zona cervical, torácica, lumbar y sacra. Es decir, toda tu columna vas a tener esta red, ¿vale? Neuronal, ¿ok? Que corresponde con la médula espinal. Por eso es que cuando nos metemos a bañar difícilmente lo hacemos con la espalda, porque ahí tenemos una gran cantidad de nervios, ¿ok? Y pues estos están muy sensibles al tacto, ¿ok? Ahora, entonces, esto es lo que pasa con sistema nervioso central. Acuérdate que esta es la primera clasificación de sistema nervioso central. La otra es la de sistema nervioso periférico. ¿Ok? Muy bien. Y prácticamente, bueno, el sistema nervioso central precisamente es el que va a llevar esta actividad integradora. ¿Ok? O sea, lo que ocurre, por ejemplo, con sistema endocrino, lo va a regular precisamente el sistema nervioso central. Bien. Ahora, en el caso del sistema nervioso periférico, que es la otra clasificación o la otra división del sistema nervioso, es que está formado por nervios y neuronas. Acuérdate de este concepto, nervios, ¿ok? El sistema nervioso periférico es todo lo que son nervios. No es cerebro, no es cerebelo, no es médula espinal, son los nervios, es decir, toda la red de nervios que tenemos en el cuerpo, ¿ok? Ahora, te comentaba que este sistema nervioso periférico se va a dividir en dos, en el somático y en el autónomo o llamado vegetativo.
En el caso del sistema nervioso somático, vamos a considerar todo lo que tiene que ver con nervios craneales y nervios raquídeos. No van a ser preguntas muy específicas, pero si mencionan la palabra nervios, ya entenderás que corresponden con sistema nervioso somático. Están formados por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, la sensación de dolor desde los receptores sensoriales de los sentidos hasta el sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando te duele una muela, estamos hablando que aquí el sistema nervioso somático es el que está actuando, porque son los nervios craneales que inervan a nuestros órganos dentales los que van a permitirnos saber que tenemos un proceso doloroso, ¿ok? Entonces, ¿cuántos nervios craneales tenemos? Tenemos 12 pares. Aquí yo te muestro algunos de estos nervios, por ejemplo, el nervio óptico, el nervio olfativo, el nervio vago, etcétera. No te tienes que aprender todos estos nervios, con que te sepas los más básicos, ¿no? El nervio olfatorio, el nervio óptico. Con eso es más que suficiente para que tú entiendas que estamos hablando de nervios craneales, porque se encuentran precisamente en la cara, en el cráneo, ¿verdad? Y por otra parte tenemos otros que se llaman nervios raquídeos. Estos ya no van a quedarse aquí en la cara, sino que van a bajar a través de nuestra médula y van a inervar a otros órganos. Y aquí en este caso tenemos 31 pares de nervios. Cada miembro de la pareja va a una parte del cuerpo y salen por cada uno de los lados de la médula. Estos nervios salen en la médula en determinados intervalos. Ahorita lo vamos a ver con una imagen, ¿ok? Pero bueno, esos serían los nervios raquídeos. Recuerda, tenemos nervios craneales, 12 pares y 31 pares de nervios raquídeos. Ahora, en el sistema nervioso autónomo o vegetativo, acuérdate que hablaba de la división simpática y parasimpática. La parasimpática es de excitación y la simpática es de relajación, ¿ok? Entonces, ¿qué va a regular el sistema nervioso autónomo? Repito, funciones que no somos conscientes o que no controlamos de manera consciente, como cuáles, como la respiración, la digestión, la circulación, excreción, etcétera. Tú dirás, bueno, profe, pero sí yo soy capaz de controlar mi respiración. Claro, pero no todo el tiempo estás consciente, entonces ese proceso se está llevando de manera inconsciente cuando tú estás haciendo otras funciones, ¿ok? Entonces no estás sometido a tu voluntad al 100%. Ahora, en el caso del el sistema nervioso simpático, ¿vale? Que va a estar, en este caso va a estar compuesto por 23 cadenas de ganglios, ¿ok? Y van a estar situados a lo largo de la columna vertebral y preceden a la respiración, la circulación y las secreciones, en general todas las funciones de la vida y de nutrición, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, el simpático controla la relajación del iris, ¿ok? O de la pupila, a la glándula lagrimal, a la glándula salival, al corazón, al pulmón, al estómago, etcétera. Prácticamente, pues la función, como te comentaba, en este caso va a ser de excitación. En el caso del parasimpático va a ser de relajación. Y pues lo mismo, va a estar constituido por fibras pertenecientes a ciertos nervios craneales y nervios raquídeos. De aquí es de donde se desprenden los nervios que yo te comentaba, los nervios raquídeos y los nervios craneales, que van a actuar de manera independiente de la voluntad. ¿Vale? O sea, prácticamente si te das cuenta, en los órganos que se controla el sistema nervioso parasimpático, pues son los mismos que el simpático. Solamente recuerda que uno relaja y el otro excita. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, eso lo tienes que tomar en cuenta. Y en general, pues las preguntas que se van a hacer en el examen 2 para esta parte de la clasificación es precisamente saber que tenemos sistema nervioso central, ¿ok? Sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso periférico vamos a tener estos dos: sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo vegetativo se va a dividir en otros dos: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces acuérdate del esquema que mostré anteriormente o haz tú tu propio esquema para que recuerdes esta clasificación, que sí o sí te la van a preguntar, ¿vale? Cualquier órgano relacionado con alguna de estas clasificaciones del sistema nervioso. Ahora vamos a pasar a otra cosa que siempre se va a preguntar sobre las neuronas. Quienes ya han hecho su examen anteriormente sabrán que siempre se hace una pregunta sobre neuronas. ¿Qué te van a preguntar sobre neuronas?
Principalmente cómo es la estructura anatómica de la neurona, ¿ok? Pero ¿qué son las neuronas? Pues son células nerviosas, son los famosos nervios de los que hemos estado hablando y estas se van a encontrar dentro, localizadas dentro de órganos de los sentidos y van a conducir impulsos que permiten comunicarse unas con otras. Y bueno, obviamente no solamente se encuentran en estos órganos de los sentidos, sino prácticamente en toda la red de nervios y en el cerebro, ¿ok? Van a conducir impulsos porque cambian las cargas de sus superficies de las membranas celulares. Es decir, a esto le llamamos potencial de acción, ¿vale? Entonces, vamos a ver las partes de las neuronas que suelen preguntarnos mucho, ¿ok? Dice aquí que el núcleo está situado en el cuerpo celular. Este núcleo, ¿vale? Se va a encontrar en algo que le llamamos soma, donde el núcleo prácticamente que viene aquí de color morado, bueno, de color amarillo y rodeado por el retículo endoplásmico de color morado, ¿vale? Esto que está aquí o que está cubriendo al núcleo, le llamamos soma. La parte más grande de digamos en cuanto a las dimensiones, ¿vale? Este circulito que rodea el núcleo, le vamos a llamar soma, ¿ok? Y dentro de él se encuentran todos los organelos celulares que te estoy mencionando, como el núcleo, aparato de Golgi, ribosomas, polirribosomas, etcétera, ¿vale? Ahí, bueno, voy a acercarme un poquito más a la imagen para que veas estos organelos de los que te estoy hablando. Recuerda que toda esta zona que estoy señalando con mi puntero es el soma, ¿ok? ¿Y cuál es la característica del soma? Pues que ahí se encuentra el citoplasma y se encuentran los organelos celulares, ¿ok? Bien, es que esto lo aclaro porque no lo menciona, ¿vale? Nada más nos menciona el núcleo. Eh, Aquí al soma lo manejan como pericatón, ¿vale? Pero el nombre que vas a ver en el hexánido seguramente es soma. Entonces recuerda que el soma es el que tiene los organelos y el citoplasma celular. Ahora, las dendritas, ¿qué son las dendritas? Son las ramificaciones que proceden del soma neuronal que consisten en proyecciones citoplasmáticas. Entonces, si yo me acerco otra vez a la imagen, ¿cuáles crees tú que sean las dendritas? Pues bueno, ahí vienen señaladas, ¿no? Parecen, digamos, como ramas de un árbol que se van a dividir en otras más. Esas son las dendritas. Hay una pregunta en el Exani 2 que precisamente nos dice que en dónde se lleva a cabo un proceso llamado sinapsis. Y la respuesta es dendritas. De todas estas estructuras que estamos viendo, la respuesta es dendritas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente la sinapsis va a ocurrir de manera estricta en las dendritas, puede ocurrir también en el axón. Pero en las respuestas, al menos en una pregunta que venía hace algunos años, la respuesta era dendritas y las opciones eran axón, soma y dendritas. Entonces, pues definitivamente la respuesta era dendritas, ¿ok? Para aclarar esta parte, por si llegara a haber una pregunta de ese tipo. Entonces recuerda que son estas ramificaciones las dendritas y es donde se lleva a cabo la sinapsis. Por otra parte, el axón va a ser la prolongación del soma la más larga, es decir, esta cola que se ve ahí de color azul rodeada por estas células de Schwann, ¿vale? Eso va a ser el axón, ¿ok? Ok, ya me moví un poquito. Entonces, esto es el axón. Toda esta parte más larga de la neurona va a ser el axón. ¿Qué ocurre en el axón? ¿Qué proceso ocurre en el axón? Pues es donde se va a dar precisamente el potencial eléctrico. Es por donde va a pasar este potencial eléctrico o se va a dar el circuito eléctrico, ¿vale? Y gracias a estas células de Schwann que tienen una sustancia que se llama mielina, sirven como aislantes para que la información pueda pasar de manera constante, ¿ok? Muchas enfermedades están asociadas con pues falta de mielina en las neuronas. Entonces, estas enfermedades pues provocan precisamente problemas en la motricidad porque el paso eléctrico no se da de manera adecuada, ¿ok? Entonces recuerda que el axón pues es esta cola de la neurona, la más larga y donde va a pasar el potencial de acción, ¿vale? Donde va a ocurrir el potencial de acción. Ahora, muy importante esta parte. ¿Has escuchado que, el cerebro tiene una neuroglía, ¿vale? O que tiene células no solamente que se llaman neuronas, sino hay otras células que le llamamos células de sostén, ¿ok? La sustancia gris, ¿vale? Va a estar constituida por este tipo de células. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central vamos a tener estos 4 tipos de células, como las células empedimales, los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglía.
Prácticamente estas 4 células o estos 4 tipos de células sirven de sostén, ¿ok? Son células de sostén. Muchas veces se nos va a hacer una pregunta sobre la microglía. La microglía es parte del sistema nervioso, pero no corresponde con las neuronas. No es lo mismo que una neurona. Prácticamente la microglía, además de servir de sostén, va a servir también para nutrir a las neuronas, ¿ok? Entonces recuerda esta parte porque también se habla mucho de la neuroglía. ¿Ok? Ahora tenemos también células de la neuroglía que corresponden con el sistema nervioso periférico, como las células satelitales y las células de Schwann, que ya las vimos ahí en el axón, rodeando precisamente al mismo. ¿Ok? Entonces recuerda esta parte también como parte de la sustancia gris. Bueno, vamos a tener estas células de la neuroglía. Entonces, precisamente hablando de la sustancia gris o de la sustancia blanca, bueno, acuérdate también muy bien de esto porque suele haber preguntas de este tipo. La sustancia blanca está formada por prolongaciones nerviosas recubiertas de mielina. Es decir, este color blanco que va a tener la sustancia blanca es por la mielina. ¿Te acuerdas quién sintetiza la mielina? Las células de Schwann. ¿A quién rodean las células de Schwann? Al axón. Entonces recuerda muy bien este concepto. Y el color claro, pues obviamente se debe a esta sustancia que es la mielina. Va a haber más en el interior y en la médula también va a haber en los tractos ascendentes y descendentes y las funciones pues son de conexión. Por eso es que esto le llamamos sustancia blanca. En cambio, la sustancia gris va a estar formada por cuerpos neuronales o somas. ¿Te acuerdas de la estructura del soma, donde se encontraban los organelos celulares? Pues bueno, eso precisamente es lo que le va a dar el color gris, porque no hay mielina, ¿vale? El soma de las neuronas no va a estar recubierto por mielina. Por eso su color más oscuro y vamos a encontrar más en la corteza. Y en la médula vamos a tener en las células nerviosas motoras y sensitivas. Y pues la función es de procesamiento y de información, ¿vale? Entonces recuerda que la sustancia gris prácticamente son la parte de las neuronas que le llamamos soma, es decir, que no tiene recubrimiento de mielina, ¿vale? Muy bien, espero que con este cuadro pues puedas entender estas comparaciones entre sustancia gris y sustancia blanca. Ahora vámonos a la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis se puede llamar un proceso en el cual hay una comunicación entre neurona y neurona, pero en realidad es un espacio que hay precisamente entre una dendrita y otra, entre la terminación de la dendrita y la otra. Y ahí es donde se van a dar la liberación de sustancias que llamamos neurotransmisores y que van a estimular las cargas eléctricas que van a hacer que la neurona tenga un cambio en el potencial de acción y por lo tanto siga secretando esos neurotransmisores para que llegue la información. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a ti te da hambre, como lo habíamos comentado, porque viste un alimento o lo oliste, pues rápidamente tus células sensitivas, ¿vale? Van a empezar a generar ese potencial de acción, ¿vale? Van a verse excitadas y van a generar sinapsis para que llegue la información a tu cerebro y tu cerebro en automático diga, bueno, vamos a salivar, regresa la información, va a empezar obviamente este proceso de salivación a generar ácido clorhídrico porque te estás preparando para este proceso digestivo. Entonces, quien lleva a cabo este proceso, pues son nuestras neuronas a través de estos espacios sinápticos que le llamamos entre dendrita y dendrita, espacios sinápticos, y al proceso de comunicación entre neurona y neurona le llamamos sinapsis. Seguramente has escuchado de este concepto de se formaron nuevas conexiones neuronales. Bueno, esas nuevas conexiones neuronales, cuando aprendes un idioma o cuando aprendes algo nuevo, precisamente se le llama sinapsis. Bien. Ahora, muy importante, ya hablamos de toda esta parte de la sustancia gris y la sustancia blanca. Pues bueno, en su mayoría el cerebro pues está formada por sustancia gris, como lo habíamos comentado. Tiene dos grandes hemisferios y van a estar separados por una cisura interhemisférica. Recuerda que nosotros tenemos un hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y lo que está en medio le vamos a llamar cisura interhemisférica. Es decir, prácticamente por donde pasa el plano sagital. ¿Vale? Recuerda las clases de anatomía. Si no te acuerdas o no has visto esta parte de los planos anatómicos, te invito a que veas mi clase de planos anatómicos.
Y en el fondo vamos a tener precisamente, bueno, estos hemisferios se van a unir por algo que le llamamos el cuerpo calloso, ¿vale? Eso es lo que los mantiene unidos. Si has visto una lechuga, pues prácticamente cuando partes una lechuga hay una parte como muy blanca, o en una col. Esa parte blanca que no tiene prácticamente, digamos, como hendiduras o membrana, no está tan membranosa, sino es lisita, eso podríamos considerar que es el cuerpo calloso. Y es la parte de mayor tamaño y se aloja o sea, el cerebro es la parte de mayor tamaño, pues obviamente de todo el encéfalo y se va a alojar totalmente dentro del cráneo, ¿vale? Ahora, precisamente la función del cerebro es controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, recibe las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a ciertas situaciones, es el órgano de las facultades intelectuales, la atención, la memoria, la inteligencia, etcétera, está controlada por tu cerebro. Permite la relación entre nuestro cuerpo y el exterior. Acuérdate que como está dentro de nosotros, pues no puede percibir directamente los estímulos. Así que es quien regula todos estos procesos para que ahora sí puedas interpretar lo que viene en el exterior. Y va a regular y dirigir el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Ahora, ¿cómo se divide este cerebro? Esto es muy importante porque suelen ser preguntas que nos van a preguntar. Vamos a observar que en la imagen del lado izquierdo, el cerebro se alcanzan a ver ahí el lóbulo frontal. Recuerda que nosotros en un plano coronal, ¿vale? Tenemos una zona anterior, es decir, la que se ve, la parte frontal, y precisamente por eso esta parte del cerebro, la que tenemos aquí, vamos a llamarle donde tenemos la visera de la gorra o la parte que nos protege del sol, esa es la parte frontal del cerebro, el lóbulo frontal. Ahora, si te fijas aquí en mi gorrita tengo un puntito. Este puntito va a dividir mi lóbulo frontal de mi lóbulo parietal, ¿ok? De mi lóbulo parietal. Entonces aquí en medio prácticamente yo tengo el lóbulo parietal y en la parte de atrás de mi gorra, ¿vale? Voy a tener al lóbulo occipital, ¿ok? Entonces acuérdate muy bien cómo se divide este cerebro. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, toda esta parte, ¿vale? Y lóbulo occipital, que sería aquí atrás, ¿no? Ahora, en la imagen de la derecha alcanzamos a ver otro lóbulo. Vamos a pensar que es el lóbulo que divide precisamente mi gorra. Si tú ves en este momento mi gorra, aquí precisamente donde está la división, cerca de mis sienes, ahí es donde yo tengo el lóbulo temporal, ¿ok? Entonces esos son los lóbulos que tenemos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y aquí abajo el lóbulo temporal, ¿vale? Esas clasificaciones pues sí te van a preguntar es las divisiones del cerebro. Y otra cosa que también te van a preguntar, muy seguro que te pregunten es en cuáles son las protecciones del cerebro. Recuerda que pues obviamente en nuestra cabeza primero tenemos piel, bueno, tenemos el cabello, tenemos a la piel, pero después vamos a tener este tipo de tejidos, que es la aponeurosis, que pues obviamente está constituida por tejido adiposo, periósteo, que ya es parte del hueso, y el hueso como tal, el hueso, digamos, el hueso que nos protege, que le llamamos cráneo, ¿ok? Esto es la principal protección que tenemos para nuestro cerebro. Pero después de esto tenemos algo que le llamamos meninges. Dentro de estas meninges o como parte de las meninges, ¿vale? Vamos a tener ahí células del sistema inmune que nos van a proteger de algunas infecciones provocadas por parásitos. Entonces son muy importantes. Seguramente has escuchado el concepto meningitis, que es la meningitis, pues es la inflamación de estas meninges y que obviamente es muy peligroso porque pues el cerebro también está llevando a cabo un proceso inflamatorio. Dentro de las meninges tenemos a la dura madre, ¿ok? Aracnoides y pía madre, que prácticamente serían las que están en contacto directo con este cerebro, ¿vale? Con el cerebro. Y otra cosa que te van a preguntar o que probablemente te pregunten sobre las partes del sistema nervioso central es esta. Yo te recomiendo que le tomes una captura de pantalla,
y de esa manera veas las funciones para cada una de ellas. Tenemos en este caso a la corteza cerebral, que sería toda esta parte de color azul que precisamente aquí nos están mostrando, donde pues el control que vamos a tener es, por ejemplo, de la percepción, es decir, de los 5 sentidos, el movimiento voluntario, el lenguaje, emociones, pensamientos, etcétera. Por otra parte, tenemos al cerebelo, que controla la coordinación, integra la información que reciben los 5 sentidos y la cerebral, y hace que el movimiento sea fluido y coordinado. En el caso del tronco encefálico, que ya te había mencionado en un principio, controla las funciones vitales como por ejemplo latido cardíaco, respiración, el ritmo, sueño, vigilia. Y prácticamente el tronco encefálico va a llevar a cabo funciones vitales. Así que cuando te preguntes sobre tronco encefálico, acuérdate de las funciones vitales, ¿no? Obviamente latido del corazón y respiración son funciones vitales. Por otra parte, tenemos a la médula espinal. Recuerda que ya es esta prolongación que empieza en nuestro cuello, ¿vale? Y va a comunicar el cerebro y los nervios periféricos. Conduce las sensaciones al cerebro y lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. En el caso del hipocampo y el sistema límbico, es la sede principal de la memoria y el aprendizaje y forma parte del sistema límbico, que es el principal rector de las emociones. Nos falta aquí el tálamo. Aquí en color verde tenemos al tálamo y los núcleos grises, que es la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral, digamos la base del cerebro, y el control del movimiento y del tono. En el caso del hipotálamo, va a controlar la supervivencia, la ingesta, la temperatura, la defensa, aspectos sexuales, etc. El hipotálamo, de hecho, es una de las estructuras del sistema, en este caso el sistema nervioso central, que va a estar vinculada directamente con el sistema endocrino. Prácticamente es quien regula al sistema endocrino. Esto lo vamos a ver en sistema endocrino precisamente, y nos vamos a dar cuenta cómo el hipotálamo es quien es el eje rector de todas las demás, de todas las glándulas, como la tiroides, las suprarrenales, el páncreas, etcétera, ¿vale? Bien, entonces acuérdate de aprenderte todo esto. Y en el caso de los nervios, pues bueno, ya hablamos que es parte del sistema nervioso periférico, acuérdate muy bien de esta parte, y van a actuar como receptores sensoriales que detectan cambios dentro y fuera del cuerpo. Esas neuronas van a transportar el impulso hacia las neuronas que se encuentran en la médula espinal y en el cerebro. Y sus elementos constitutivos fundamentales son los axones. Acuérdate que pues el axón es el que va a llevar el impulso eléctrico hasta prácticamente el lugar donde vamos a tener la parte sensitiva y se hallan rodeados de tejido conectivo. Vamos a tener, por ejemplo, nervios musculares que obviamente llevan impulsos del cerebro a los músculos esqueléticos y tejidos somáticos, lo que da origen a los movimientos voluntarios. Entonces, esta es esta parte que tú puedes controlar, ¿no? La contracción, relajación. Nervios autónomos, que como su nombre lo dice, no somos capaces nosotros de regular este movimiento, y van por ejemplo, a permitir que el músculo liso también se relaje o se contraiga, pero no de manera consciente. Por eso es que nuestro corazón está latiendo sin que nosotros hagamos absolutamente nada de manera consciente. Las glándulas también van a inervar a glándulas para que lleven a cabo sus secreciones. Muy bien. Y pues bueno, finalmente y en resumen, ¿para qué sirve el sistema nervioso? Pues para que se lleven a cabo esta interrelación de sistemas. Ya viste que de entrada el sistema nervioso está muy vinculado con el sistema endocrino por la cuestión de las glándulas, pero también está relacionado, por ejemplo, con el aparato o el sistema musculoesquelético para el movimiento. También está relacionado con el sistema digestivo, puesto que inerva precisamente a nuestros intestinos o a las glándulas de los intestinos y del sistema digestivo, y por lo tanto también está correlacionado. O sea, prácticamente regula todas las funciones de todos los sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo. Cualquier cuestión, llámese sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema musculoesquelético, pues precisamente el sistema nervioso va a estar regulando estos otros sistemas, ¿vale? Y en resumen, recuerda mucho que está dividido en dos generales: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Ya el sistema nervioso periférico se divide en autónomo, ¿vale? En vegetativo. Y acuérdate de esta parte, de este esquema que te puse, porque las preguntas van a venir precisamente con respecto a la división.
Bien, y pues bueno, eso sería todo por el tema del sistema nervioso y lo que te van a preguntar en el Exani 2. Así que estudiale mucho, realiza tu evaluación y pues si estás viendo esta clase por YouTube, pues ¿qué esperas para seguirnos y preguntarnos por nuestro curso y que hagas las evaluaciones para que logres quedarte en esa universidad que tanto estás esperando y competir por un lugar en la carrera de medicina? Yo soy el profe Toño, nos vemos en una próxima clase.